Bueno, buenas noches a todos, bienvenidos. Bueno, ya son casi ya de noche. Yo soy Adriana García y gracias de verdad por estar conectados y a todos a seguir acompañándonos en estos webinars y que han tomado la decisión de estar aquí. Estos últimos días y meses, bueno, nos ha tocado tomar muchas decisiones porque pues en los retos se nos están presentando estos de todos los días y esos también nos dejan muchísimas enseñanzas. Entonces esperamos que todos hoy salgan con un gran aprendizaje, con dos excelentes expositores, el doctor Hildardo Alzate y el doctor Oscar Robin, con quienes vamos a poder demostrar que detrás de la vacunación hay un mundo lleno de conocimiento, de ideas, preguntas, hasta paradigmas. Este es un espacio para compartir, aprender en conjunto y continuar especializando estas soluciones que al final salvan muchísimas vidas. Nuevamente, muchísimas gracias. Quiero aprovechar antes de darle la bienvenida al doctor Wilder, quien nos va a acompañar ahorita como moderador, para que por favor todos en el icono abajo apaguen las cámaras, y esto va a ayudar muchísimo para el tema de conexión y bueno, mejor entonces todo el tema del webinar. Muchísimas gracias, le doy la bienvenida al doctor Wilder Cardona, quien nos va a acompañar y va a ser moderador. Tienes el micrófono apagado. Eso a veces suele suceder en estos webinars, pero bueno, muchas gracias, Adri. Bienvenido. Bueno, gracias, Adri. Bienvenidos a todos los colegas que nos están acompañando, los médicos veterinarios, las médicas veterinarias. Es para nosotros un placer que nos acompañen en este conversatorio con dos personas de una trayectoria muy relevante, una hoja de vida intachable y muy científica. Vamos a dar inicio primero con el doctor Oscar Javier Robin. El doctor Robin es médico veterinario de la Universidad Nacional de Colombia. Tiene un doctorado y una maestría en inmunología de la Universidad de Guelph en Canadá. Fue director de producción de biológicos en laboratorios ERMA. Trabajó para la empresa colombiana de productos Becol, donde desempeñó, entre otros cargos, la dirección de producción de biológicos de uso veterinario, investigación y desarrollo, la gerencia de calidad y la gerencia de producción de la compañía. Es consultor de la Organización Panamericana de la Salud para Biológicos de Uso Veterinario. Es director del proyecto cooperativo de la Organización Panamericana de la Salud, Fundación Rockefeller Institute Armand Frappier de la Universidad de Quebec, para el desarrollo y transferencia de tecnología para la producción de vacunas de uso humano y veterinario por el sistema de microportadores. Ingresó a Carval en 1995, donde desempeñaba el cargo de director científico del Laboratorio de Diagnóstico e Investigación ANIMED, y actualmente es el vicepresidente científico, enfocado en el servicio técnico y en la investigación. Toda su área profesional del doctor Oscar Robin ha sido alrededor de la investigación, producción, control de calidad y servicio técnico de las vacunas de uso veterinario, producidas por métodos convencionales o también por tecnología recombinante. Sin más preámbulo, le damos la bienvenida al doctor Oscar Robin, quien nos va a hablar de vacunación en este caso. Bienvenido, doctor Robin. Bueno, muchísimas gracias, doctor Wilder, y muy buenas noches a todos. Primero, pues tengo una corta presentación y va a ser acerca de la vacuna contra la rabia. Va un resumen corto, más yo pienso que va a ser un repaso para ustedes, pero incluí algunas cosas que a veces no se conocen bien a fondo, o aclaran algunas otras que se ve cuando se puede presentar algún caso de rabia, que ya en nuestro medio pues los hay, pero son escasos, a diferencia de otros países o de otros continentes como la parte asiática, donde es muy frecuente, o en África, donde es muy frecuente la enfermedad. Entonces voy a compartirle la presentación.
No sé si ya la ven, doctor Wilder. Sí, doctor Robin, ya la estamos viendo. Bueno, perfecto. Entonces, aparece en la diapositiva, pues, digamos, al mentor de este biológico, es el doctor Louis Pasteur. Hace el gobierno francés una estampilla a su nombre en 1885. Y aparece ese término en el latín y también el nombre de la familia viral lisa, que significa estar loco o locura, debido a la análisis que hacían los clínicos de esa época al ver los animales infectados con el virus. Es una enfermedad zoonótica, sí, reconocida hace muchísimo tiempo, particularmente de los animales de sangre caliente. Es fatal debido a las lesiones del sistema nervioso, y el neurotropismo del virus pues es muy bien conocido. Es una enfermedad muy importante en salud pública en los países en desarrollo, responsable de más de 60.000 muertes humanas actualmente, y aproximadamente 15 millones de personas reciben tratamientos profilácticos. Entonces, es una enfermedad que aún sigue persistiendo y causa una encefalomielitis aguda. Ya las especies silvestres actúan como reservorios y circula en 2 ciclos epidemiológicos que están interrelacionados: la rabia urbana y la rabia silvestre. El ciclo urbano mantenido por los caninos o los perros, y el ciclo silvestre por las mismas mascotas y mamíferos silvestres como reservorio. La susceptibilidad dependiendo del virus y la cantidad inoculada y del sitio de inoculación. Entonces hay unas especies que son altamente susceptibles en la familia cánide de zorros, coyote, chacales, etc. Y hay moderada susceptibilidad en perros, gatos, ovejas, cabras, caballos y primates no humanos. Y hay especies de baja susceptibilidad, aves y zarigüeyas. Hay reportes, digamos, como una nota al margen en patos que se han infectado, que han sido mordidos y han desarrollado por lo menos algo relacionado con la infección. Cuando se examinan los cerebros, pues se puede confundir con otra encefalomielitis, aparecen los corpúsculos de inclusión. Esto es para mostrarles que el virus de la rabia pertenece al genotipo 1. Hay 7 genotipos dentro de la familia Lisaviridae, pero todos los otros lisavirus corresponden a otros genotipos y son normalmente de silvestres y particularmente de quirópteros. El virus llega a las glándulas salivares por los pares craneales 7 y 9, o sea, el facial y el glosofaríngeo. La excreción viral es por la saliva, por supuesto. La principal vía de transmisión ha sido la mordedura de un animal infectado, y en la mayoría de los casos está involucrado el perro. La infección requiere de una herida o laceración de la piel o de una membrana mucosa, y el riesgo de infección por mordedura está entre el 5 y el 80%, mientras que por laceración o por la membrana mucosa del 0.1 al 1. La mortalidad va a depender de la severidad y localización de la lesión y de la carga viral. En el caso de los quirópteros, esos virus son más virulentos. Ese virus es fácilmente replicable en células de la epidermis y a bajas temperaturas. Habitualmente el virus de rabia, digamos, en el laboratorio cuando se cultiva, él crece muy fácilmente a 33 grados centígrados. Entonces, estos de los quirópteros, aún a temperaturas más bajas, es capaz de replicarse. Las exposiciones sin mordeduras pues están reportadas a aerosoles con alta concentración viral, trasplantes de córnea y de otros órganos, y contaminación de laceraciones o heridas o por las mucosas con material infectado. El periodo de incubación o fase de eclipse variable está reportado desde 2 semanas a 6 años, con promedio de 2 a 3 meses. Hay relación directa con la carga viral y el sitio de inoculación y la densidad de inervación. Por lo tanto, mordeduras en cabeza, cuello, cara, nuca y miembro anterior con sangrado son de muy alto riesgo y se asocian a periodos de incubación corto por la corta distancia al encéfalo y el gran número de neuronas en esas zonas. El virus acopla esa proteína G al receptor de la célula blanco, particularmente de fibras musculares y neuronas motoras sensitivas, e inicia esa invasión por endocitosis. Y pues su replicación en las células musculares y en los macrófagos, y el ascenso hacia el sistema nervioso central de forma centrípeta.
Viaja de forma retrógrada, ya les voy a mostrar cómo lo hace desde el punto de vista molecular, a una velocidad que se le ha calculado entre 12 a 100 milímetros por día, y tiene 3 receptores neuronales que emplea el virus para su infección. El receptor nicotínico para la acetilcolina, un receptor de factor de crecimiento también conocido como neurotrofina, y un receptor neural de adhesión celular. Él disemina de forma centrífuga por la ruta neuronal y regresa particularmente por el sistema parasimpático a las glándulas salivales y a la piel. Se sabe que no existe respuesta inmune detectable 7 días después del inicio de los signos clínicos. Ya veremos algo de la inmunopatología de él. Entonces, el virus inicia su entrada en el punto de la laceración o la mordedura, busca el receptor de la acetilcolina en la parte del músculo, se replica, se ensambla completamente, ahí el otro receptor lo engancha y lo pone muy cerca de la neurotrofina, que hace una vesícula, y esa neurotrofina va a hacer un enganche con la dineína, que es otra molécula, a través de un microtúbulo neuronal va a ascender hacia el cuerpo de la neurona. Él no se replica en el axón, simplemente el axón sirve de transporte axonal. Ya en el cuerpo de la neurona nuevamente se desensambla, vuelve y se replica, multiplica sus proteínas, envía la glicoproteína a través del retículo endoplásmico y del aparato de Golgi a la superficie de la neurona y manda la proteína de matriz para hacer completo el ensamble del virus y seguir el ciclo de nuevo, entrando por el axón, buscando la dineína y sigue subiendo y sigue infectando más neuronas. Entonces, esa infección neuronal pues causa anormalidades en los neurotransmisores, serotonina, en el GABA, en la acetilcolina, disfunción iónica en el canal de sodio y potasio, incremento en la producción de óxido nítrico que más adelante va a perjudicar y ya mostramos cómo se vuelve tóxico, y no altera la integridad de la barrera hematoencefálica. Esto podría decir uno, esto es bueno, pero vamos a ver que no es tan bueno. Esta parte de la inmunología que les voy a mostrar es cortica y es un recorderis. Es para recordarles que hay un par de inmunidades, la inmunidad innata o natural, que como su nombre lo indica, ella no necesita entrenamiento, ella responde automáticamente frente a una agresión, y está la inmunidad adaptativa. Aquí se separan, digamos, para hacerlo de una manera didáctica, pero su interrelación es muy importante. La finalidad que tiene la inmunidad innata es bloquear o evitar o limpiar el agresor antes de que entre a actuar la inmunidad adaptativa, o permitirle a la inmunidad adaptativa que se establezca fácilmente para responder a esa agresión. Entonces, como para recordar, los interferones antivirales por excelencia, hace un tiempo para acá nos aparecieron las defensinas, que son antibacteriales, también la lisozima antibacterial, y bueno, ya el complemento, la inflamación aguda, la inflamación crónica, las células que participan de esa inmunidad innata, y pues que son macrófagos y células dendríticas muy importantes en la interrelación con la inmunidad adaptativa por la presentación de los antígenos frente a células que en este caso requieren entrenamiento, como la célula B en la médula ósea, para enseñarle a reconocer lo que no es propio y hacer anticuerpos, o las células T maduradas en el timo, que se les enseña allí a reconocer lo no propio para ejercer sobre eso la citotoxicidad. También mostrarles que sí, hay dos tipos de inmunidad, una humoral y una celular, pero esta celular a veces olvidamos un pedacito, que es la respuesta inflamatoria promovida por las células de ayuda 1, mientras que esta respuesta de anticuerpo está promovida por las células de ayuda 2. Entonces, la inmunidad celular tiene dos ramas, acá las pueden ver. Esta rama o estas dos, la humoral y esta de ayuda 1, va a depender del complejo mayor de histocompatibilidad 2, mientras que la celular depende del complejo mayor de histocompatibilidad 1. Entonces yo puedo tener ese tipo de respuesta y es, digamos, en condiciones normales lo que me favorece. Cuando hablo de inmunidad celular, entonces hablo del reconocimiento del antígeno en el caso de esto de virus, vacunas a virus vivo, o vacunas de DNA, o vacunas recombinantes en vectores virales. Hay este tipo de respuesta, hay una citotoxicidad y reconocimiento del antígeno, hay una proliferación de esas células, ya se activan una vez se reconoce ese antígeno y empieza la destrucción de las células infectadas. Ese es el mecanismo. Y ese mecanismo
está aquí ya descrito, se conoce como la muerte celular programada y es una parte del mecanismo de defensa. Una vez la célula se infecta, el linfocito ya armado, citotóxico, induce este mecanismo de apoptosis a través de esta cadena. Estas cadenas FAS-L se conocen como las cadenas de la muerte, y la finalidad de esto es destruir el ácido nucleico, el DNA del núcleo, para que las partículas virales o los agentes invasores no puedan utilizar la maquinaria celular y no se puedan seguir replicando y poder controlar la infección. Eso a grosso modo lo hago porque voy a hablar un poquito de eso y era para recordarles. En el caso de la inmunopatología, el sistema nervioso normalmente está escondido. Se dice que es un sitio inmune privilegiado. ¿Por qué? Por la barrera hematoencefálica. Entonces, el progreso de la enfermedad no es interrumpido ni por la respuesta inmune ni por la destrucción de las células desinfectadas. Hay una pérdida completa de la respuesta inflamatoria en el sistema nervioso central. Se inhibe esa apoptosis que les mencionaba y eso favorece la progresión del virus en el sistema nervioso. Se limita esa inflamación y destruye las células T. Entonces, este par de moléculas que le mencionaba, el complejo mayor de histocompatibilidad por las células del cerebro, los astrocitos y las células de microglia, que era inducido por el interferón gamma, que es muy importante, trata de mover la respuesta inmune intentando una respuesta inmune inicial. Sin embargo, no lo logra. Y porque las prostaglandinas, algunos interferones y neuropéptidos endógenos suprimen ese tipo de respuesta, inhiben el complejo mayor de histocompatibilidad, y sin él, pues no hay las citoquinas, que son los mensajeros para las células de glia, y no hay la respuesta. Entonces, la normalidad de esos neurotransmisores, que ya veíamos, impide que la respuesta sea adecuada, y el óxido nítrico empieza a volverse neurotóxico cuando es un muy buen protector o muy buen bloqueador de agentes patógenos. La inhibición de la respuesta inmune innata, casi que las 5 proteínas del virus participan en ese bloqueo. Aquí está la parte molecular, los nombres de estas moléculas, es para contarles qué pasa. La proteína N bloquea este receptor. Este receptor es el responsable de la recepción de RNAs en los mamíferos. Se llama el RIC1. Entonces, él es el que recepciona el ácido nucleico, lo identifica e induce inmediatamente la producción de los interferones para controlar esa infección. La proteína N lo bloquea. La proteína M bloquea este trío de moléculas que forman un dímero, también para la producción de citoquinas antivirales. Por el otro lado, les hablaba del interferón tipo 1, que él alcanza a iniciar una respuesta, intenta hacer su cascada molecular, pero la fosfoproteína del virus bloquea a esta altura ese estímulo e impide que los genes que estimulan la formación de interferones suceda, ¿no? Entonces va a bloquear esta respuesta innata que era del interferón. Y aquí lo ve, esa neuroinflamación limitada durante la infección impide que las células T atraviesen la barrera hematoencefálica, restringen la entrada de las células B que van a producir anticuerpos, destruyen esas células B migratorias. Y hay una particularidad que es increíble, que el receptor TLR3, que es el responsable de asociarse con este interferón, es secuestrado en los corpúsculos de Negri. El corpúsculo de Negri no es otra cosa que proteínas virales, son las proteínas virales, una gran cantidad de proteínas virales que se producen para el ensamble del virus, y bloquea el receptor TLR3 en ese corpúsculo de Negri. Entonces, protege las neuronas infectadas de la apoptosis y contribuye a la estrategia inmunoinvasiva. Por otro lado, entonces la inmunidad adaptativa. Por eso les mencionaba los 2 tipos de inmunidad para hacer claridad. Si bien ya la primera barrera de defensa fue rota por la infección, por supuesto, entonces ya se empieza, el inicio de la inmunidad innata está mal, y seguramente que va a estar mal la inmunidad adaptativa, porque es una conexión muy importante. Y esa respuesta inmune inadecuada pues es la razón para no observar signos durante la incubación. Entonces, esta respuesta innata impide, como les decía, que la respuesta adaptativa sea correcta.
Las células T son ineficientes en el control del virus, pero no porque ellas no puedan hacerlo. Lo que ocurre es que hay proteínas, como este tipo de proteínas, los ligandos de este orden Fas, que los vimos en la apoptosis, se producen pero en la neurona infectada, y el ataque de estos ligandos los va a hacer sobre el linfocito T activado, que ya le informaron que el virus está y que hay que pasar la barrera hematoencefálica. Logran a veces pasarla y finalmente muere el linfocito T migratorio, porque este ligando está expresado y la apoptosis es para el linfocito y no para la neurona infectada. Entonces eso desencadena la apoptosis de las células T activas y se inhibe el bloqueo de esas neuronas infectadas y la producción viral. El anticoagulante que uso con más frecuencia se llama enoxaparina. Y esa enoxaparina la uso a 1 miligramo por kilo cada 12 horas vía subcutánea. La manejo por el tiempo que el paciente... Buenas tardes, por favor nos apagan los micrófonos para que el doctor Robin continúe con su ponencia. Bueno, quería mostrarles algo acá de 4 dinámicas de transmisión que han sido muy bien estudiadas desde el punto de vista epidemiológico. Una dinámica estacional, este es un murciélago que vive en los Estados Unidos y algo en la parte de Brasil. Está el del Desmodo rotundus, que lo tuvimos mucho tiempo en la zona del Urabá antioqueño, particularmente en Acandí. Ahí vimos muchos problemas de rabia apareciente en bovinos. El perro, por supuesto, una dinámica limitada por los humanos, y el mapache, que está también hacia Canadá y Estados Unidos, en donde es una dinámica forzada estacional por la migración de estos animales. La epidemiología dice que hay un susceptible, que hay una exposición y que hay una infección letal, y que hay unos temporalmente inmunes. Pero este círculo, digamos, esa pérdida de la inmunidad puede ocurrir porque a veces ocurre que en esos expuestos a infecciones abortadas, esto es muy frecuente en los murciélagos, en los quirópteros, donde se infectan, pero son capaces de, por la carga viral, se ha visto que hay una subrespuesta de alguna manera, abortan la infección, quedan con alguna inmunidad, pero en el tiempo la empiezan a perder y vuelven a la susceptibilidad. Lo mismo ocurre con la vacunación, temporalmente inmunes. Si no se hace con la debida frecuencia, pues vuelve nuevamente a la susceptibilidad. Eso como para recordar. Aquí una historia de las vacunas, voy a hablar un poquito de la vacunación, desde el tiempo del doctor Pasteur y el doctor Emily Rux, como desarrollaron el principio de vacunación con el joven Joseph Meister y logran pues salvarlo de la muerte al vacunarlo contra rabia, hasta ya las vacunas purificadas en embrión de pollo, en células Vero, para los humanos, igual para los caninos, y esta sí ya la especialidad de los países que tienen la rabia silvestre por zorros, mapaches, etcétera. Hay vacuna recombinante en Vaccinia o los cebos de vacuna con cepas especializadas originarias de la cepa ERA. Bueno, acá para mostrarles simplemente que en la medida que se aumenta la vacunación en perros, las muertes por rabia disminuyen ostensiblemente. Por eso Latinoamérica aparece con un porcentaje bastante alto de perros vacunados y una poca mortalidad en rabia. El origen de la cepa, pues hay varias cepas. Esta cepa de la vacuna que tiene la compañía es Venucovo 32, es origen de la cepa SAT, de un virus aislado en Alabama, que se volvió luego la cepa ERA, el nombre o las iniciales de los nombres de los 3 investigadores. Y luego un investigador la pasa por células BHK21 clon 13 y obtiene la cepa Venucovo 32. También para mencionarles que las cepas de rabia canina en el árbol filogenético, en la genética, en el sentido de derecha a izquierda está la distancia genética y de arriba hacia abajo la distancia molecular. Todos los virus de rabia se encuentran muy cercanos y las vacunas también, las cepas vacunadas, la cepa PB, la cepa ERA, la cepa SAT, están muy cercanas. Y los virus de rabia en general tienen los sitios antigénicos de la glicoproteína son similares. Normalmente son 6, sino que el sitio antigénico, el epítope 2, se divide en A y B. Esto para mencionarles que rabia es un serotipo, genotipo 1, y los sitios antigénicos son
los mismos. Normalmente el inactivante de este tipo de vacunas es la beta-propiolactona, es un inactivante de segundo orden, no reticulante, modifica el RNA viral conservando la glicoproteína, lo hace por alquilación y depurinación, inactiva la capacidad infecciosa del virus, le conserva la inmunogenicidad a la glicoproteína G e hidroliza él finalmente en ácido propiónico o hidropropiónico y agua. El adyuvante es hidróxido de aluminio o fosfato de aluminio. Su efecto inmune es la activación de células dendríticas para que se exprese el complejo 2, active las células T de ayuda de tipo 2 y se induzca la interleuquina 5, y la activación de la respuesta es de inmunoglobulina Ig1 y puede también inducir la IgE. Entonces activa el complemento por la ruta alterna y gran influencia en la respuesta inmune primaria. Entonces el adyuvante induce la formación del inflamosoma, que es importante en la estimulación de la interleuquina 1b para estimular las células T2 y producir una buena cantidad de anticuerpos. Y por el otro lado, el antígeno, con su mecanismo normal en sus receptores, finalmente hace la producción de interleuquina 4, que es un gran estimulante de la inmunidad de tipo TH2, como ven, para generar esa formación de anticuerpos neutralizantes. La producción de anticuerpos es bloquear ese virus en los sitios en la unión neuromuscular que no accesen los receptores que él necesita para hacer el ascenso por el axón, que no encuentre la adineína y que no pueda subir por ese microtúbulo. Esto es algo de la inmunogenicidad en perros de animales vacunados a los 3 meses de edad, y la seroconversión en títulos de anticuerpos. Luego, pues la prueba para a los 12 meses con la revacunación, lo mismo, acá la respuesta es mucho más baja. Hay que recordar que hay inmunidad ya de memoria, entonces digamos, si bien es más rápida, es menor esa respuesta por esa inmunidad de memoria. Similar proceso ocurre con los gatos. La respuesta incluso es a veces más elevada en unidades internacionales. Cuando se hace la prueba se mete una vacuna de referencia, que es la que hace que se pueda dar esto en unidades internacionales. Se comparan las dos vacunas en la prueba de reducción de focos fluorescentes u otras pruebas que hay, y se mide esa cantidad de anticuerpos. Para probar la inmunidad materna, entonces se vacunó a cachorros nacidos de perras vacunadas a las 6 semanas de vida. Por supuesto, no hubo respuesta a la vacuna, y luego 6 semanas más tarde, o sea, a las 12 semanas, 3 meses de edad, se volvió y se revacunó, y ya la respuesta fue muy favorable. Esto era todo lo que quería mencionarles con respecto a la rabia, y muchísimas gracias por la atención y gracias, doctor Wilder. A usted, doctor Robin, muchas gracias por su ponencia, muy interesante. Ahora vamos a dar la bienvenida al doctor Gildardo Alzate Gómez. Doctor Gildardo, ¿puede prender su cámara, por favor, para que nos acompañe también acá en el conversatorio? Bueno, el doctor Gildardo también lo conocen a nivel nacional. El doctor Gildardo es médico veterinario de la Universidad de Antioquia. También tiene su maestría en clínica y cirugía de dicha universidad. El doctor fue docente titular en pregrado y posgrado de la Universidad de Antioquia. Actualmente es profesor de cátedra de la Universidad del CES. Fue director de carrera de medicina veterinaria durante muchos años también de la Universidad de Antioquia. Y también fue vicedecano de dicha facultad, de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Antioquia. Es director médico de la Clínica Veterinaria Caninos y Felinos y ha sido conferencista, al igual que el doctor Robin, conferencista nacional e internacional en áreas como la dermatología, la ortopedia y la neurología. Ha sido presidente BEPA Nacional y fue el fundador del capítulo BEPA para Antioquia. Además es magistrado del Tribunal Nacional de Ética Veterinaria, TRINAVEP. Doctor Gildardo, buenas tardes, le damos la bienvenida. El micrófono. Sí. Saludo a todos los asistentes y me agrada mucho estar en esta reunión compartiendo experiencias
y conocimiento sobre la rabia. Yo pienso que la idea es establecer, me encanta mucho, doctor Robin, conocerlo porque realmente no habíamos hablado, tenido la oportunidad, pero sí había tenido referencias de su actividad. Tener la oportunidad de compartir y de conversar sobre la situación de la rabia en Colombia y sobre la experiencia con las vacunas, con los colegas, inquietudes y preguntas que tengan. Afortunadamente para nosotros la evolución de los problemas de rabia ha sido muy favorable en cuanto al control. Todas aquellas situaciones que se presentaban, porque dentro de la misma facultad nos tocaron muchas situaciones reales y colegas que se contaminaron con perros rabiosos que dieron positivos. Hubo una época en Medellín donde el centro de zoonosis tenía un centro de diagnóstico específico, especializado de rabia, y llegaban todos los casos de Antioquia y muchos del país, y encontramos demasiados casos. Teníamos en compañía del doctor Carlos Jaramillo un diagnóstico muy efectivo, muy acertado, y afortunadamente las normas que existieron y existen ayudaron mucho al control y a la erradicación. Era particular que en el año teníamos hasta 4 y 5 casos positivos dentro del consultorio de la facultad. Eso ya es historia, definitivamente es historia, pero era bastante impresionante, decía uno, porque se tenía mucho temor a la rabia. Yo veo que a través del tiempo se ha relajado mucho dentro de los colegas el concepto de la rabia, porque se vacuna y se vacuna contra la rabia, pero realmente ya es muy raro ver un caso de rabia, o por lo menos que lo reporte. Bueno, entonces como podemos ver, lo que dice el doctor es cierto. En este momento bajamos la guardia y no podemos, porque es un caso de salud pública, le da la rabia a las mascotas, es una zoonosis muy importante. A todos los colegas nos pueden ir escribiendo en el chat las preguntas si tienen alguna inquietud. Vamos a arrancar con unas preguntas, vamos a tener unas respuestas cortas. Doctor Alzate, ¿actualmente existe conciencia por parte de los propietarios de mascotas de realizar la vacunación contra la rabia? ¿O es un deber de nosotros como médicos veterinarios hablarles sobre la implicación tanto en salud humana como en salud pública de la enfermedad? Yo pienso que es más obligación del médico veterinario cuando está explicando cualquier condición de salud de las mascotas. Cuando empiezan los procesos, todavía tenemos permanentemente personas que llegan con el cachorro y que les expliquen qué deben hacer con el perro a través del tiempo. Y dentro de eso está el plan de vacunas. Ha ocurrido dos cosas. La una es la relajación frente a la rabia, y la otra, la noticia permanente o la información permanente sobre la cantidad o la calidad inmunológica de las vacunas actuales. En la medida en que aumentan la inmunidad, entonces los propietarios se relajan un poquito y no se vuelven tan rigurosos en la vacunación anual. Nosotros en el país tenemos que ser mucho más cuidadosos porque no tenemos la protección que existe en otros países. Hay países donde la obligatoriedad es tal que ellos no tienen escrúpulos en cada año llegar religiosamente a la vacuna. A nosotros programamos una vacuna cada año y llegan al año y medio, a los 2 años. Entonces, esa es una de las cosas, la información frecuente y la información en digital permanente. La otra es la realidad con la rabia. La rabia es una zoonosis y el doctor Robin contaba ahora los millones de contaminados en el mundo y de vacunas y de mortalidad que hay en otros continentes y en otros países. Nosotros afortunadamente tenemos el control, pero
eso no nos puede relajar. Aquí existen planes de obligatoriedad oficiales, que es lo que hace todavía la parte municipal y la parte de los gobiernos con la vacuna de rabia. Pero le ha bajado tanto la guardia que la consideran como cualquiera de las otras, o sea, nunca le volvieron a dar la dimensión de una zoonosis, sino que la consideran parecida al moquillo, parecida al parvovirus, sí, o sea, es una vacuna más, cuando realmente debería ser con toda la seriedad y el conocimiento de lo que es la rabia. Muchas gracias, doctor Gildardo. Doctor Robin, ¿los animales silvestres que tienen el virus pueden tener signos clínicos de la enfermedad? ¿Definitivamente mueren o pueden ser reservorios asintomáticos del virus? Bueno, ellos, digamos, eventualmente pueden expresar la infección, o sea, definitivamente sí, y pueden morir. Yo les mencionaba que en algunas ocasiones puede haber infecciones abortivas, particularmente en los quirópteros, en donde se vuelve esa respuesta inmune subdetectable y no se ve, pero cuando se han hecho estudios en ellos hay una alta seroprevalencia que indica que hay una alta frecuencia de infección. Entonces, por su, digamos, su mismo estatus o su comportamiento de lamerse cuando llegan a las cuevas, se van infectando y no hay nada más peligroso que ver volar un murciélago de día. Ese era uno de los signos que teníamos cuando empezamos a manejar la rabia apareciente. Volaba el murciélago de día y había que esconderse, porque ya sabíamos que iba con rabia. La intención era capturarlo y la sacamos muy frecuentemente de la grasa parda del dorso del murciélago. Alcanzaron a morder bovinos, humanos y perros, y eso fue bien complicado, como dice el doctor Gildardo, ya eso es historia, son anécdotas para contar, pero hay que ser cuidadoso con eso, sobre todo en las zonas por debajo de los 1.200 metros, donde todavía están y tienen un comportamiento migratorio y son capaces de transmitirla a las especies productivas y a los caninos. Definitivamente nosotros, doctor Gildardo, doctor Robin, nos convertimos somos fundamentales en todo este proceso de la prevención de la rabia, en educación al médico veterinario, a los propietarios de mascotas y estableciéndoles los planes de vacunación. Hay una pregunta que hace la doctora Ciro Fabiani, ella es de Santa Cruz, Bolivia, y ella nos dice que ellos son endémicos para la rabia. Doctor Alzati, ¿cuál es la edad recomendable para iniciar el protocolo de vacunación? Pregunta la doctora. ¿Y se debe revacunar o con una sola dosis sería suficiente para inmunizar este canino o este gato en esta primera vacunación? Bueno, con respecto a la vacuna hay varias situaciones a considerar. Primero, los anticuerpos maternos. En Medellín se hizo unos trabajos fundamentales de seguimiento y de medición de anticuerpos en cachorros para vacunadas las madres y el seguimiento de los cachorros. El anticuerpo materno tiene una protección y se comprobó que hasta los 3 meses bloquean la vacuna, o sea que uno, por eso se estableció el plan general y de hecho hay países y hay otros donde hablan de los 5 meses, porque existen anticuerpos bloqueadores hasta los 5 meses, pero en promedio en nuestro país por lo menos está hasta los 3 meses. Es importante considerar perritos que no mamaron calostro, perritos que son de pronto recogidos huérfanos, algunas condiciones especiales de los cachorros que se pudieran vacunar antes, pero en promedio se habla de los 3 meses. Nosotros tenemos otra situación importante y es que donde más riesgo hay, como decía el doctor Robin, en la zona de Urabá, zonas muy cercanas a la costa, donde todavía existe o aparecen casos de rabia apareciente. Curiosamente, las campañas oficiales son muy estrictas en los pueblos y en las ciudades. Es donde la gente por lo menos tiene un poquito más de conciencia. Pero resulta que en los campos y en las zonas urbanas y alejadas
la gente no tiene la claridad de la vacunación y no le llega tanto la vacunación oficial. Entonces, es como un poquito contradictorio que esas zonas deberían estar mucho más protegidas para tratar de que ni avance y se erradique más. Pero los planes con los cachorros sí deben empezar temprano, 3 meses, y lo otro es el repetir la vacuna. Como decía el doctor Robin ahora, la inmunidad anterior, o sea, a paso del tiempo, las células y la memoria antigénica también se va disminuyendo, entonces sí se necesitan los refuerzos, y los refuerzos están programados por la vida del animal, durante lo que dure el animal. Hay países donde ya la están estableciendo cada 2 años, pero nosotros hemos considerado que debido a la irregularidad de la aplicación, a veces a las malas aplicaciones o mal manejos de las vacunas en ciertas zonas o ciertas condiciones, hagamos la vacunación anual. Esa es por lo menos algo que nos ha conservado, nos ha protegido y que debemos mantener. Vacunación anual por lo que dure el animal. Gracias, doctor. Doctor Robin, nosotros sabemos de que existe un tipo de inmunidad que es una inmunidad inespecífica. Si un perro, un gato o una persona llegara a infectarse con el virus de la rabia y este sistema inespecífico fuera capaz de controlar ese virus de la rabia, podríamos decir que este paciente queda ya con inmunidad de por vida, o usted recomendaría vacunarlo de todas maneras. No, puede quedar con algún grado de inmunidad en el tiempo, por eso la gráfica que mostraba el susceptible, el expuesto, el infectado y el parcialmente inmune, porque no es totalmente, no como cualquier otra entidad. Digamos, aquí hay que tener 2 conceptos, el buen antígeno y el buen inmunógeno, y los dos están en lados opuestos. Cuando yo trabajo en el laboratorio puedo tener un muy buen antígeno, pero casi siempre su inmunogenicidad no es tan buena, ¿sí? Entonces, rabia, ocurre eso. Yo lo puedo vacunar, lo dejo un tiempo, se me pasan 2 años, 3 años, y ahí tengo ya un riesgo, ya hay un borde en donde se sabe que a pesar de tener algún nivel de anticuerpos no van a ser protectivos, la inmunidad de memoria no va a ser posible obtenerla, y entonces vuelve a la condición de susceptible. Perfecto, doctor. Entonces siempre va a ser mejor volverle a recordar a ese sistema inmune de que hagamos una vacunación para que vuelva a producir un efecto booster, un efecto de potencialización, de un refuerzo, exacto. Doctor Gildardo, ¿usted qué opina de la respuesta que puede producir ya sea una vacuna monovalente o una vacuna polivalente? Recordamos pues que en estas vacunas polivalentes hay otra serie de antígenos asociados. ¿Se debería colocar individual o se debería colocar polivalente? ¿Cuál es su opinión acerca de este concepto, doctor? La evolución de la inmunología es maravillosa, y los estudios y los avances que se han demostrado a través del tiempo nos han permitido actualizarnos y trabajar muy de la mano con las vacunas. Inicialmente nosotros hacíamos las vacunas absolutamente individuales y esperábamos un tiempo entre una vacuna y otra, 1 o 2 semanas, y los perros se nos infectaban con otro virus o con otra condición. Actualmente está demostrado que el organismo que responde y que su capacidad de respuesta también es individual, pero que él responde a diferentes antígenos simultáneamente. Las vacunas polivalentes tienen esa característica, que cada uno busca su tipo de célula que debe estimular y a la cual debe responder el organismo. Por lo tanto, la combinación de antígenos en una vacuna polivalente no tiene problema en el perro ni en el gato, entonces se pueden poner simultáneamente. Y mire que lo que decíamos ahora, si nosotros tenemos algunas vacunas que se ponen antes de los 3 meses, fíjese que siempre se espera hasta los 3 meses, hasta después de los 3 meses, para aplicar la rabia.
Entonces, es simplemente las primovacunaciones en los animales cuando se hace a las 7, 8 semanas no incluyen rabia, pero cuando ya se hacen después de los 3 meses ya puede perfectamente colocarse simultánea, o de hecho hay algunas que ya la traen combinada, otros se pone simultáneamente, sin problema. Gracias, doctor. De todas maneras, nuestra línea de biológicos, nosotros manejamos un concepto que es una historia y un origen, y tenemos a disposición en nuestro portafolio vacunas tanto polivalentes como monovalentes, porque sabemos que cada médico veterinario establece su criterio y cada médico veterinario es el que conoce la historia de ese cachorro que vamos a vacunar o de ese paciente que llegamos. Sí. Doctor Robin, un perro cachorro huérfano no recibió calostro, ¿debería vacunarse más temprano contra la rabia o igual esperaríamos, doctor, hasta los 3 meses, que es donde normalmente tenemos protección por los anticuerpos maternos? Bueno, digamos que los animales jóvenes tienen respuesta inmune indudablemente, pero es menor que la que tiene los adultos. Entonces, digamos que se debe vacunar en el momento, va a depender de la exposición del cachorro en su momento para apresurar o no la vacunación. Al no haber anticuerpos maternos, pues él va a estar más expuesto, depende de la bioseguridad con que yo lo esté manejando. Indudablemente la respuesta va a ser menor. Yo conozco casos en donde para poder mover los animales, para poderlos traer de un país a otro, hacen vacunaciones a los 2 meses de edad de un cachorro para poder cumplir con el requisito de poderlo enviar. En el caso nuestro, que el ICA exige simplemente la vacunación, pero no hace la prueba. Eso no se podría hacer para otros países donde tiene que hacer la prueba de reducción de focos fluorescentes y cumplir con el punto 5 de unidades internacionales. Entonces sí se sabe que la respuesta es menor, y que se sabe que entre más allá se lleve el animal para la vacunación va a ser la respuesta menor, pero eso, digamos, si va a estar expuesto, es prudente hacerlo para darle algún mensaje a ese sistema inmune y que responda de alguna manera. No será en el mayor grado, pero sí va a ofrecer una protección. Muchas gracias, doctor Robin. Les cuento que tenemos muchas preguntas. Doctor, sí. Es posible que lo que decía el doctor Robin allí, con la respuesta menor, ese animal requiere un refuerzo adicional, o sea, ya no va a tener lo mismo que el que se hace después de los 3 meses, porque lo que se hizo fue despertar o estimular el sistema inmune que no tuvo con el calostro propio, entonces tiene que hacerle otro refuerzo adicional probablemente. Gracias, doctor. Tenemos muchas preguntas, vamos a empezar a responder. Nos pregunta el doctor Camilo Piedrahita, doctor Gildardo, si se deberían realizar 2 vacunaciones anuales en mascotas contra la rabia o si con una sola al año tendríamos. Sobre todo, me imagino que el doctor Camilo está preguntando si es en cachorros, una primovacunación y de pronto antes de que termine ese año utilizar otra vacuna de la rabia para fortalecer o para hacer ese efecto de refuerzo en la vacunación, en la respuesta inmune. Las cepas y las vacunas que se manejan en nuestro país son muy buenas y está probado que con una dosis se puede hacer anual sin ningún problema. Los refuerzos pueden hacerse y también dependería de la zona, ¿cierto? Si hay zonas susceptibles, si hay zonas con probabilidades de presentación, los refuerzos pueden ser adicionales. Lo que pasa es que los organismos también tienen un nivel de producción de anticuerpos, un nivel de producción de anticuerpos que por más vacunas que usted ponga no son capaces de producir más. Entonces, el nivel es individual y es orgánico. Entonces, está probado que con una dosis anual es suficiente para proteger, para tener anticuerpos protectores. Bueno, doctor, muchas gracias. Nuestros estudios nos dicen, doctor Robin, que tenemos incluso inmunidad hasta por 3 años, pero lo que decía ahora el doctor Gildardo es que por legislación y por idiosincrasia, sobre todo en los pueblos en desarrollo, en los pueblos latinos, pues no son no tienen mucha disciplina para realizar esta vacunación, entonces por eso la misma legislación colombiana nos dice a nosotros que debemos vacunar cada año. Doctor Robin, hay una pregunta acá del doctor Jaime Albarracín.
El doctor Jaime pregunta que los inmunólogos hablan de algo que se llama el nódulo antigénico o el nódulo inmunológico, que digámoslo se podría considerar dentro de lo normal en la respuesta inmune localizada en el sitio de aplicación de la vacuna, que es un mal llamado quiste. ¿Usted qué opinión tiene, doctor, acerca de estos nódulos que a veces se pueden presentar, sobre todo con vacuna de rabia o con polivalentes? Bueno, ¿qué ocurre allí? Normalmente yo les mencionaba el adyuvante de este tipo de vacunas es el hidróxido de aluminio. Se llama un adyuvante de depósito. Esos adyuvantes de depósito quedan atrapados con el antígeno del sitio de vacunación para proporcionar precisamente una liberación lenta, aumentando la persistencia de ese antígeno. Eso es lo que se pretende. Entonces incrementa la activación de células inmunes y ese ayudante produce lo que les mencionaba también ahí, el inflamasoma, que es importante que se forme en la respuesta innata activando la inflamación para que se logre una buena respuesta adaptativa. Entonces, claro, en un animal pequeño, las razas pequeñas sobre todo se ve muy exagerado ese tamaño, ya cuando se ponen animales grandes no se ve, pero eso se tiene que resolver y se resuelve en un corto tiempo. Eso no debe, pues sería alguna necesidad que se contaminara o alguno ve como en las campañas que hacen las secretarías de salud o los ministerios de salud que usan vacunas polivalentes y vacunan y vacunan, nunca en esos animales ocurre alguna cosa así, o ni lo notan o ni se ve. Entonces, digamos, claro, el dueño es el que va a decir que se ve ese pincher con un nódulo grandísimo que le genera un quiste, pero es importante que se forme porque esa es la idea del adyuvante, que haga depósito y que vaya liberando el antígeno de manera lenta para que la respuesta inmune sea estimulada. En rabia se han hecho estudios para reducirlo, de hacer la vacuna multipunto, que se usó en algún caso en los humanos con sistemas de jeringa sin aguja para hacer esa vacunación multipunto y generar muchos puntos de estímulo antigénico para que se generara una respuesta mucho más potente. Pero pues eso no prosperó, pues, digamos, no era una vacuna de un interés comercial para que le hicieran ese gran despliegue y se siguió utilizando, digamos, la aguja. Gracias, doctor. La doctora Carmen Murcia, doctor Gildardo, pregunta, ¿hay una edad en la que yo como médico veterinario diga que ya no es necesario el refuerzo anual, que este perro, por ser de pronto un perro geriátrico, no habría necesidad de vacunarlo? A ver, vea, con respecto a la rabia y a las otras enfermedades contra las cuales se vacunan los perros, tenemos muchos criterios, de pronto algunas contradicciones, pero tratamos de ajustarnos a unas pautas que nos generen seguridad y confianza. Se ha encontrado, por ejemplo, que el moquillo en perros adultos, en perros geriátricos, produce encefalitis directamente, no produce, sino produce encefalitis. Dentro de las condiciones del parvovirus ha tenido ciertas modificaciones, aunque no tenga células en regeneración susceptibles para el parvo, también se hace cierta consideración de perros, es de pronto la que más se ha disminuido en perros adultos. Pero dentro de las otras patologías y dentro de la rabia, el riesgo de que pueda producir una encefalitis es alto. El sistema inmune también va disminuyendo su capacidad de producción celular. Entonces, si el nivel de protección, que no lo tenemos claro, tendríamos que estarlo midiendo permanentemente, y no lo hacemos, y no lo podemos hacer por costos y por dificultades, entonces es mucho más seguro aplicar la vacuna hasta edades bien adultas o hasta el final de la vida del perro que correr el riesgo que de pronto el perro esté sin anticuerpos en un momento dado, en una situación especial. Volvemos a lo mismo. Es probable que las condiciones del medio hayan disminuido los riesgos de rabia urbana. Existen más probabilidades de rabia rural, pero la recomendación, y nosotros lo hacemos, es vacunar toda la edad del perro, cada año.
Muchas gracias, doctor. Víctor Franco nos pregunta, sabiendo que se coloca la vacuna Vivix C6, ¿es necesario colocar la vacuna de la rabia? Pues Víctor, si la vacuna Vivix C6 tiene la rabia también en sus componentes antigénicos, entonces no habría necesidad de colocar la rabia monovalente. ¿Listo? Vamos con, hay muchas preguntas. La doctora Diana Aguilar pregunta, doctor Robin, buenas noches, doctores. ¿Qué garantía hay con las vacunaciones que se realizan en las jornadas gratuitas, cuando muchas no son realizadas por un profesional y de dudosa cadena de frío? Bueno, sí, eso es una inquietud que siempre se ha manifestado. Ahora mencionaba yo la practicidad de ellos, pues usan presentaciones polidosis o multidosis para poder, digamos, realizar la campaña, pero eso está dependiendo de la capacitación que se le dé a los vacunadores, de que lleven su cava, que tengan el frío adecuado, el cambio de las agujas, todo eso influye sobre esa situación. La única forma de evaluarlo, y se hizo en algún tiempo, fue muestrear los perros, hacer la prueba de seroneutralización que hacíamos en esa época en ratón, que hoy en día pues ya cambió y es otro tipo de prueba, y ahí sabíamos que si los animales estaban en títulos de neutralización de 1 en 5 o más, estaban protegidos, y ese fue el gran éxito de la evaluación de la campaña de rabia cuando en los años 70, 75, que tuvimos los brotes más fuertes de rabia, se realizó de esa manera. Entonces se garantizaba que sí funcionaba. Yo le digo a la doctora es que rabia tiene una particularidad. Si yo cubro el 70% de la población con una vacunación, logro bajar la endemicidad del problema. Entonces, por más mala que sea, es bueno hacerla, ¿sí? Porque vamos a tener a raya ese virus. No se imaginan los colegas nuevos eso que se vivía en esos momentos. Como dice el doctor Gildardo, en las facultades nos llegaban perros, y no solo perros, bovinos. Entonces el bovino simula como si tuviera un cuerpo extraño, mete uno la mano y ya quedó, ahí quedó bautizado. Ya está con el lío. Cuando hace el diagnóstico de la facultad, vaya, vacune 30 estudiantes porque le metieron la mano a un bovino. Sí, o a un perro. Sacándole el cerebro, claro. O tomando las muestras, exactamente, para mandar a buscar. Entonces, que me corté, que lo saqué. Con el riesgo de las campañas múltiples y oficiales, es el riesgo de adquirir otras patologías, pues no solo la rabia, sino que cuando llegan todos los perros, unos sin vacunar, otros con todas las procedencias y condiciones, aparecen todos los días los brotes de moquillo y los brotes de otras condiciones de tos de perreras, porque llegan bajo circunstancias generales todos a reunirse a un sitio para vacunarlos. Entonces, esa reunión de perros es una oportunidad grandísima para los virus y bacterias atacar. Entonces, puede que protejamos la rabia y eso está bien, pero los riesgos sí son altos, claro, de otras patologías. Gracias, doctores. El doctor Joel Castro nos pregunta, buenas noches, si encontramos en nuestra clínica, esta para el doctor Gildardo, en nuestra clínica que cada vez llegan más casos de enfermedades virales y bacterianas, ¿podríamos hacer revacunación cada 6 meses? Si encontráramos, ¿qué? Perdóname. Encontramos en nuestra clínica que cada vez llegan más casos de enfermedades virales y bacterianas. ¿Podemos hacer la revacunación cada 6 meses? Las revacunaciones cada 6 meses son muy criterio del médico veterinario y de la clínica y de la zona donde estén. Los criterios para definir procesos de vacunación mayores o más frecuentes del periodo establecido dependen de esas condiciones. Por ejemplo, cuando aparecen muchos casos de moquillo y muchos casos en una zona, fíjense que siempre recomendamos vacunar el resto de los animales, o sea que así hayan sido vacunados en más de 6 meses, o sea que si todos los que 6 meses vacunan no tendrían problema, pero los que lleven más de 6 meses de vacuna se recomienda refuerzos.
Entonces, mire que las condiciones del medio, las condiciones de la clínica y los criterios del médico veterinario son fundamentales para tomar esta decisión. Como decía ahora, el tener un refuerzo adicional no es problema. No hay problema, la vacuna no va a producir ningún tipo de alteración en el organismo, es un refuerzo más, pero si el animal tiene buen nivel de anticuerpos tampoco va a pasar nada porque no va a producir más de los que puede producir. Entonces, esos criterios se puede hacer, eso se puede hacer, pero depende mucho de la zona, de los médicos veterinarios que manejan la zona y de la condición de enfermedades que se estén presentando. Vacunar adicional no es problema. Muchas gracias, doctor Gildardo. Hay algunas preguntas de los colegas que, como les digo, son muchas todavía, que ya de pronto se ha dado la respuesta, entonces me disculpan que de pronto no los mencione acá, pero ya en el transcurso del conversatorio se ha hablado de ese caso. Aquí hay una pregunta, doctor Roby. Buenas noches, la doctora Ingrid Ortiz. En la tenencia de mascotas como hámster y ratas de cola larga, ¿se hace necesario también la vacunación? Yo voy y agrego algo más a esto. Muchas veces, doctor Robin, doctor Gildardo, nos llegan a nosotros incluso hasta primates, conejos, nos llegan una serie de especies que, digámoslo, no son tradicionales o que no las manejamos en las mascotas. Entonces, si es necesario hacer vacunación, y si es el caso, ¿a qué edades y dosis se haría este tipo de vacunación? Bueno, digamos, no es fácil la respuesta, pero digamos, susceptibilidad a la infección hay por ser animales de sangre caliente. El tema es la exposición de esos animales al virus. Normalmente son mantenidos dentro de la casa y el riesgo es mucho menor, ¿sí? Se hablaba en un momento de los roedores como portadores y realmente ellos no lo son. Normalmente son especies silvestres o el mismo perro. Yo no tendría una estadística de ese tipo de mascotas de hámster, las ratas de cola larga, todo ese tipo de mascotas que llegan. Incluso, como decía ahora, los mismos primates no humanos son susceptibles a rabia. Pero no sabría la estadística y la edad también hay que establecer muchas cosas, ¿no? Hasta cuándo dura el materno de esos animales, cuándo poner la vacuna. Si hay una susceptibilidad, habría que hacerlo, ¿sí? Pero normalmente no están expuestos porque están, digamos, contenidos, no tienen una socialización como la tiene el perro, o perros callejeros como teníamos en una época que ya tanto no se ven, que ese era el objetivo, ¿sí? No sabría decirle exactamente ni edad, y muy seguramente la dosis seguiría siendo la de un ml para esos animales. Imaginen el tamaño para conservar la cantidad de glicoproteína que induzca la inmunidad en ellos. Conozco la experiencia con hámster y ratones por el laboratorio. Cuando se prueban las vacunas en el laboratorio, se hacen en animales por encima de los 25 gramos. Esos animales responden muy bien. Sangra uno de los animales 15 días o 20 días después, hace la prueba de seroneutralización y hay seroconversión. Esa es una forma de probar la potencia de la vacuna. Pero otras especies no sabría decirle. Supongo yo que los primates responderán similar a los humanos. Su sistema inmune es muy parecido. Pero en el tema de hámster y de ratas y ratones, sí, se puede hacer después en el caso del ratón, de los 25-30 gramos, en el caso del hámster después de los 40 gramos y en el caso de las ratas grandes de cola larga después de los 500 gramos. Ellas pueden llegar a esos pesos sin ningún inconveniente y responden muy bien. La dosis que utilizábamos era de 0.3 a 0.5 y había una muy buena respuesta. Muchas gracias, doctor. El doctor Carlos Alberto Díaz Tovar dice, si una mascota está vacunada contra la rabia, pero no hay registro, ¿a los cuántos días después de la vacunación puedo vacunar de nuevo? Yo pienso que esto es, doctor Carlos, ya el doctor Gildardo también había hablado algo acerca de esto, pues no tenemos un registro. Eso ante un accidente rábico, lo primero que nos van a exigir a nosotros en la clínica o en la parte de salud donde se lleve va a ser un registro. Yo pienso que si no lo hay, se debe vacunar y ya hacer el carnet correspondiente.
Doctor Gildardo. Esto se haría, perdóname Wilder, con la rabia y con cualquiera otra de las enfermedades. Eso ocurre con bastante frecuencia en pacientes, en perros recogidos o adoptados con desconocimiento de los antecedentes. Entonces, no se tienen antecedentes de ningún tipo de vacunación. ¿Con qué se empieza? Con las vacunas, ¿sí? O sea, se vacunan y a partir de ahí arrancó. Si estaba recientemente vacunado, no hay problema, es un refuerzo. Si no tenía vacunas, arrancó en ese momento. O sea que se puede vacunar y iniciar un proceso. Gracias, doctor. Aprovecho, doctor, esta pregunta. En la vacunación antirrábica, en felinos, ¿es mejor aplicar la monovalente o la polivalente? ¿Cuál es su criterio, doctor, para esto, doctor Gildardo? En los felinos tenemos la controversia y la discusión universal del sarcoma y de la presentación, que si inicialmente se decía que era por la vacuna, entonces empezaron a colocar las vacunas en sitios distintos del cuerpo, marcados siempre para determinar cuál era la susceptibilidad de los pacientes y la presentación del sarcoma a raíz de la vacunación. Entonces, casi siempre en el felino se acostumbra a aplicar monovalente. Es más, no por la vacuna ni por la producción de anticuerpos, sino por el riesgo de la presentación del sarcoma, que hasta el momento están demostrando que no es tanto por las vacunas ni por los vehículos, sino por otras condiciones de los gatos. Entonces, se sigue recomendando que se ponga monovalente. Muchas gracias, doctor. Doctor Robin, el doctor Alexander Acosta nos pregunta que si siempre va a haber una respuesta inmunitaria o que algún animal puede considerarse como no respondedor, o sea, que definitivamente no va a ser capaz de producir respuesta o inmunogenicidad ante la vacuna de la rabia. Bueno, toda la especie en general tienen no respondedores a un determinado antígeno. Eso es un factor genético y también depende del tipo de antígeno y de la edad de aplicación de antígeno. En el caso de rabia, por ejemplo, que estamos mencionando, se sabe que un 10% de los perros primovacunados no alcanzan ese umbral de protección que mencionaba del 0,5 o 0,5 unidades internacionales. Entonces hay unos rangos en donde se sabe que hay bajos respondedores, están inferiores a 0,5, respondedores moderados entre 0,5 y 1,5 unidades internacionales y respondedores de alto título que pasan de ese 1,5 y pueden llegar hasta 8 unidades internacionales. Lo que sí se sabe es que los animales vacunados sobre los 3 meses de edad pasan en el 84% de ese umbral. Si yo corro un poquito más la edad, hacia las 12 o 16 semanas, ya me pasan el 85%. Y si lo corro un poquito más, ya me pasa el 90%. Como mencionaba el doctor Alzate, eso va a depender del riesgo del animal y de qué esté enfrentando en ese momento. Pero bueno, ese no respondedor en el humano es exactamente igual. Hay buenos respondedores a un antígeno y malos respondedores a ese mismo antígeno. Muchas gracias, doctor Robin. Muy clara la respuesta. Doctor Gildardo, una pregunta muy frecuente. Aquí varios de nuestros colegas que están conectados al conversatorio ya me la han hecho. La doctora Diana Ceballos también la pregunta. ¿Podríamos vacunar hembras preñadas? ¿Es prudente vacunar hembras preñadas, doctor Gildardo? Las condiciones para las hembras preñadas depende de dos situaciones. Las personas que tienen hembras preñadas, o sea, que están en reproducción, tienen sus planes precisos y no van a esperar que la perra esté preñada para vacunarla. Ese es uno, luego esos están. Pero si por alguna circunstancia ustedes llegaron a la consulta con la perra preñada sin vacunar y están asustados o tienen, se supone que dentro de las recomendaciones de ninguna de las vacunas dice no aplicar en perras preñadas. Ellos recomiendan eso, pero la vacuna realmente no tiene problema. El problema con las vacunaciones en las gestaciones es que requieren estudios supremamente complejos de los hijos, de la vida de los hijos, de todos esos perros en la larga vida, para garantizar que esa vacuna es absolutamente inocua y que a través del tiempo no produce ninguna secuela.
Pero dentro del grupo general y del macro de las vacunas son inocuas y no tienen problema. Si es que hay necesidad de vacunarla en esas condiciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque prima la vida de la perra y prima la vida de los que estén alrededor de ese perro. Entonces, esa es una decisión por la cual se tendría que vacunar. De lo contrario, perfectamente puede esperar y vacunarse o planearla cuando está antes de preñarlas. Pero si es necesario, por esas condiciones de la zona, de la población, del riesgo de los habitantes alrededor de la perra, y hay que vacunarla, se puede vacunar. Macroscópicamente dentro de los estudios no hay riesgos con la misma vacuna. Sí, doctor, yo pienso que hay que evaluar el costo y el beneficio, mirar el costo-beneficio de la vacunación. Si en realidad no tenemos la necesidad de vacunar a esta hembra preñada, no lo hagamos. Eso depende de las circunstancias y volvemos a nuestro concepto. Cada mascota tiene su historia y su origen, entonces cada médico veterinario determina si lo hace o no lo hace, pero en la medida de los casos es mejor no vacunar las hembras preñadas. La doctora Angélica Rojas nos hace acá un comentario muy interesante. Ella dice, los animales silvestres no se vacunan simplemente porque es un delito su tenencia, no se vacunan y no se atienden, se denuncia. Gracias, doctora Angélica. Bueno, yo no sé qué vamos a hacer. Aquí tenemos muchas preguntas. Que en Carval, ¿qué me dicen? Contestamos, vamos a contestar otro poquito, nos quedamos otro ratico, porque es que hay muchas preguntas. La gente está contenta con las respuestas del doctor Gildardo y las respuestas del doctor Robin. Entonces, a ver, miremos esta otra. La doctora Angélica Rojas nos dice, los roedores y lagomorfos no se vacunan porque estudios demuestran que la enfermedad se desarrolla tan rápido que el animal fallece y no alcanza a transmitir el virus. No, digámoslo, se hace más de una manera preventiva precisamente para que no se infecte. La experiencia mía, como les mencionaba ahora, es lo que viví con las pruebas de potencia y las de inocuidad en laboratorio. Por eso les mencionaba esos roedores. No trabajé con conejos, que son los lagomorfos, tampoco. En una época se utilizaron para producir vacunas antirrábicas en cerebro. Se utilizaban lo mismo el ratón lactante. Incluso el ternero se utilizó también para hacer vacunas de uso bovino, pero pues se tienen como animales, como les digo, están contenidos y el riesgo es mínimo para adquirir la infección. Bueno, doctor Robin, aquí hay otras. Sí, doctor. Nosotros en Europa y en algunas zonas de Estados Unidos, toda la fauna, toda la parte silvestre la están manejando con cebos, ¿sí? Vacunas todavía hay unas zonas muy experimentales, pero están cebos orales con el fin de proteger a toda la zona urbana de esa zona rural. Entonces, mire que ellos sí pasan vacunas, sobre todo para zorros y lobos y pacientes perros o animales silvestres. Todo el que se come ese cebo pues, tendrá protección. Entonces, sí se maneja mucho para la zona silvestre y rural. Sí, eso, yo tengo la experiencia de Canadá en donde ellos pusieron transmisores para ver las rutas migratorias, sobre esas rutas botar esos cebos para evitar el doble ciclo de la silvestre y la urbana. Las viviendas ya están pegadas a los bosques y vienen estos animales y encuentran los perros, el perro lo intenta agredir, lo muerden y no se supo si traía rabia o no ese animal. Texas tuvo un estado complicadísimo con rabia silvestre por zorros y mapaches, ¿sí? Y los vacunan con cebos. Gracias, doctor. De hecho, nuestro laboratorio productor de nuestra vacuna es pionero a nivel mundial en la producción de cebos para el control de la rabia silvestre. Venden, según las estadísticas, han puesto más de 300 millones de dosis para tratar de erradicar la rabia silvestre en Europa, y de hecho ya hay países que son considerados que está erradicada la rabia silvestre. Doctor Gildardo, sabemos que las reacciones postvacunales son latentes, que pueden estar, que se puede presentar.
y que es más del mismo individuo que de la misma vacuna. Sobre todo estos pacientes... Perdóname, Wilder, que no pasó la pregunta, no sé yo. Sí, doctor. Que resulta que las reacciones postvacunales con cualquier tipo de vacuna están latentes, ¿cierto? No, y que... ¿Aló, doctor Gildardo? Se fue la señal, se fue. Alcancé a oír la palabra post-vacunal. Bueno, ahí, doctor, ahí no me escucha. Ahí sí le estoy escuchando, sí. Bueno, doctor, que resulta que las reacciones postvacunales están latentes, que pueden suceder independientemente del laboratorio de la vacuna, y que es atribuible más al individuo que a la misma vacuna, sobre todo con su experiencia en dermatología, doctor. Estos perros que son atópicos o que tienen alergias alimentarias, sabemos que tienen mayor predisposición a presentar reacciones a antígenos de la vacuna. ¿Cómo sería el manejo de una reacción postvacunal? Es una de las preguntas, me han hecho varias acá en el chat. Bueno, es importante la sintomatología que se presenta, porque hay reacciones postvacunales de tipo local, mucho de tipo local, de irritativa y zonal, urticarial o sistémica, donde pueda producir algún grado de anafilaxia o de reacción compleja. A partir del momento en que el paciente empieza a presentar su reacción, se maneja como, independiente de que sea vacuna, como cualquiera otra de las reacciones, ¿sí? O sea, hay que contrarrestar, es importante el uso del esteroide. ¿Qué es lo que ocurre allí? Que hay dos situaciones. La una es que si la vacuna tiene el material de la liberación lenta, esta reacción, o sea, inicialmente se neutraliza. Hay que neutralizar los signos clínicos. Y los signos clínicos son los de el control de la manejo respiratorio, manejo del prurito, cualquier crisis, fundamentalmente las que más se presentan son de respiratoria cuando llega a ser anafilaxia, que se manejan con ventilación, hidratación y esteroides. Luego se manejan antihistamínicos por unos tiempos, por unos días. Las otras son locales, los que son locales también se maneja con tópicos, porque hace reacción, a veces es el choque del volumen en el sitio, el que hace como una reacción de impacto momentáneo, pero que después se va adaptando el animal. Por eso, miren que todo lo que decía el doctor Robin ahora del quiste que se queda un poco de tiempo, el animal que hace reacción va soportando a través de los días ya la crisis, o sea, la hizo el primer día y la vacuna quedó allí. La otra cosa es que cuando tiene absorción rápida de la vacuna, es probable que la inmunidad y la protección no sea lo suficientemente buena. O sea, ese perro no va a ser buen productor de anticuerpos contra esa vacuna. ¿Por qué? Porque en parte se neutralizaron. Y la otra es que la dosis de esteroide que usted necesite aplicarle hasta estabilizarlo puede neutralizar mucho de esa vacuna. Entonces, a veces que lo que hacemos es cambiar de marca por... No sé, se nos fue el doctor Gildardo. crisis. Bueno, cabe recordar que de todas maneras cuando hay un tipo de, digamos, de reacción en el sitio de aplicación, lo ideal es dejar ese nódulo, que ese nódulo Sí, en máximo claro. 7 a 10 días va a desaparecer solo. Si nosotros le aplicamos cremas, esas cremas por lo general son vasodilatadoras, van a aumentar el flujo, va a haber la degranulación de células cebadas como mastocitos, como los neutrófilos, y se va a volver un círculo vicioso. Bueno, siguen muchas preguntas, pero yo pienso que ya me da pena con el doctor Gildardo, el doctor Oscar Roin. Voy a hacer esta última que me dicen, doctor Oscar Roin, ¿hay alguna probabilidad
de que haya reversión a la virulencia con algún antígeno de las vacunas, y en este caso hablamos de la rabia? Bueno, hoy la mayoría de vacunas antirrábicas hoy en día son vacunas inactivadas. Normalmente utiliza la betapropiolactona, que es un inactivante de segundo orden muy seguro, a diferencia de otros inactivantes. Entonces ahí es muy difícil que se presente la reversión a la virulencia. El ácido nucleico ha sido destruido, ha sido fraccionado, ha sido alquilado, entonces ya no va a haber ningún inconveniente. Cuando se tenían las vacunas vivas modificadas, el virus en su proceso de adaptación perdía unas estructuras genéticas en unas posiciones que lo hacían, digamos, inocuo para los animales. Entonces hubo eventos que están reportados en la literatura de reversión a la virulencia, esas vacunas vivas. Hoy en día ya no, y también hay vacunas recombinantes que también es imposible que reviertan a la virulencia, solo está la glicoproteína G, entonces no hay esa posibilidad. Hoy en día no, y normalmente todas, por no decir que la gran mayoría, por no decir que todas, son inactivadas. Entonces ese riesgo no está latente. Doctor Robin, esas cepas que hablaba usted en su ponencia, la cepa Benucovo, la cepa Pasteur, la cepa Fury, las diferentes cepas que hay a nivel mundial contra la rabia, todas van encaminadas a proteger contra la rabia. Así es. O sea, no hay... porque es que tiende la confusión. Mucha gente a veces dice, no, es que la cepa Pasteur me va a proteger contra la rabia. La cepa Benucovo contra la rabia. Es la misma rabia, es la misma rabia. Exactamente, yo les mencionaba, es un solo serotipo, genotipo 1, y los epítopes son los mismos. ¿Qué ocurre? Que cada investigador, cuando esto floreció, cuando aparecieron los primeros casos, empezaron a trabajar las cepas haciendo pasajes en células o en animales. Si usted mira la cepa Pasteur, hace muchos años tiene 4 orígenes y se conoce como el virus PB, como el virus PM, como el virus PS y como el virus CBS. Y el virus CBS es el virus estándar de desafío mundial y es un origen Pasteur. Entonces, eso quiere decir que la homología de las cepas de rabia es cercana, es muy similar. Y la Organización Mundial de la Salud, en la producción de vacuna antirrábica, estableció unas normas para que todas las vacunas tuvieran las mismas condiciones de inocuidad y de potencia. Así como se mide la seroconversión en los animales después de vacunarlos, se mide la potencia también en unidades internacionales con una vacuna de referencia que la provee la Organización Mundial de la Salud. Si yo soy capaz de sacar una vacuna antirrábica que tiene una unidad internacional, que es lo que me exige, esa vacuna me va a proteger ese perro dándole 0.5 unidades internacionales por ml mínimo, que es lo exigido en la prueba de reducción de focos fluorescentes. Muchas gracias, doctor. Hace rato vengo diciendo que la última, pero es que están muy interesados todo el mundo. Aquí ni modo, me da pena dejar los colegas y no contestarles. El doctor John para el doctor Gildardo. Buenas noches. En caso de tener que usar un corticoide por una reacción postvacunal fuerte, ¿se ve afectado el efecto de la vacuna? ¿En cuánto tiempo debería yo repetir esta vacuna? Es posible que se vea afectado y puede que no, porque es que en el momento de la reacción usted está con el corticoide utilizando neutralización de la crisis de la reacción inmunológica que se da en el momento, pero el depósito de la vacuna, ese queda allí y el animal se va adaptando a él, a no ser que siga haciendo reacción y que definitivamente usted tenga que retirarla, pero mire que ella se retira. Normalmente nosotros a los 6 meses, al que hace una reacción le volvemos a poner una vacuna, ¿sí? 6 meses, porque consideramos que de pronto no fue lo suficientemente inmunogénica la vacuna debido a esa crisis o a ese bloqueo con el esteroide. Yo no sé si el doctor Robin tenga algo adicional con respecto a ese punto. Bueno, sí, los esteroides o corticosteroides tienen una inducción de inmunosupresión seguramente asociada a la dosis y al tiempo de uso, pero no está la certeza, o sea, tendría que ponerme en el intermedio a hacer la prueba y ver si se neutralizó o no para tomar la decisión. Entonces, lo saludable está en que esos 6 meses le da un tiempo, digamos, de descanso al animal, de bajar esa presión de reacción y volver y recibir un inmunógeno nuevamente ya con las debidas precauciones, porque ya se sabe que es
reactivo. Claro, y yo considero que nosotros manejamos con corticoides, ya sean dosis o antiinflamatorias, que es por lo generalmente lo que se utiliza en este tipo de reacciones, o hay dosis inmunosupresores, que por lo general en este tipo de reacciones no se manejan dosis inmunosupresores. Son muy altas las inmunosupresoras. Bueno, ahora sí, la última. Se la va a poner a los dos. y la doctora Diana Aguilar nos pregunta, ¿el uso de la adrenalina para la anafilaxia postvacunal es recomendable? Doctor Alzate, norepinefrina. No habría problema, se puede usar. Sí. Claro, sin problema. Sí, considero que también es una alternativa muy importante en el manejo de la anafilaxia, la adrenalina. Es incluso, como decía el doctor Gildardo, es, digámoslo, el coctelito que tenemos que tener nosotros para contrarrestar estos efectos que pueden ser muy fuertes y pueden ser generalizados. Entonces, en ese coctelito, doctora Diana, está lo que es la adrenalina, está lo que es el corticoide y está lo que es los antihistamínicos. El adrenotrópico. Claro, doctor. Obviamente es muy importante en estos casos tener siempre una vía permeable, aunque a veces consideramos que es difícil por la hipotensión que se puede producir y un perro que puede llegar chocado, es muy difícil. Esa sí tiene que ir mismo a los emergentólogos a ver qué es lo que van a hacer con el perro. Y lo otro sería tener una vía aérea disponible también, porque nosotros sabemos la broncoconstricción y el edema pulmonar que muchas veces nos puede conllevar a que se produzca un colapso respiratorio. Bueno, en el canino la congestión hepática es clave en la reacción. Ella tiende a ir hacia el hígado, la reacción en los caninos. Entonces hay que tener cuidado con esa congestión. Por eso le permite a uno la vía endovenosa, a diferencia de otras especies que la reacción va a pulmón. Aquí, si bien se afecta a la parte respiratoria, el hígado es el que carga la reacción. Claro, se produce una hipertensión portal muy fuerte en caninos, y en gatos sí se afecta mucho lo que es la parte respiratoria. Cada especie como que tiene su target, el lado flaco. El lado flaco. En los equinos sabemos que es el sistema gastrointestinal. Así es. Pero bueno. Bueno, doctor Gildardo, doctor Oscar Robin, a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy, todavía hay mucha gente que está conectada con nosotros. Les damos gracias a todos ellos y les agradecemos al doctor Gildardo, al doctor Oscar Robin, compartir esa experiencia que tienen en investigación, en casos clínicos, toda esa trayectoria docente que ambos han tenido en el transcurso de sus carreras y que tanto le han aportado a nuestra medicina veterinaria. De todas maneras, un Dios les pague y espero que les haya gustado a todos nuestros colegas este conversatorio. Nos fuimos una media hora más, pero yo creo que valió la pena. Bueno, muchas gracias. Gracias, Wilder. Doctor Gildardo, un gusto haber compartido. Muchísimas gracias. Doctor Robin, muchas gracias. Wilder, muchas gracias. A ustedes, doctores. Hasta luego. Hasta luego, doctores, colegas que nos acompañaron. Colegas asistentes, muchas gracias a todos. Lo mismo, muchísimas gracias a todos por el tiempo. Gracias. A ustedes, muchas gracias por la invitación, doctor Gildardo, doctor Robin, muchas gracias a ustedes también por las buenas ponencias. Los asistentes, y estamos en el ejercicio de esta profesión, presentes para siempre inquietudes y conversatorios.